Alienados en las plataformas, buscamos una conexión de igual a igual con les oyentes. Zona de Trabajo en Facebook. Búscanos y hacete amigue. Seguimos en Zona de Trabajo, Relatos del Bicentenario. Ahora volvemos después de unas cuantas semanas con nuestro bloque de recomendaciones. ¿Cómo te va, Paula? ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, disfrutando de la primavera, digamos. Como Sí. que está ahí Sí, queriendo llegar. Hoy casi verano. Bueno, depende, pero sí, para mí es primavera todavía, pero bueno, bien, contenta de estar acá. Para mí esta temperatura ya es verano. Bueno, habría que someterle una encuesta, digamos. Sí. Pero bueno, es como eso que team invierno, team verano, Claro. como todo. ¿Qué nos traes para hoy? Bueno, hoy venía escuchando por ahí lo que venías hablando y me parece que la recomendación de hoy tiene como varias cosas de análisis que se pueden vincular con lo que hablaste en el bloque 1. Hoy les vengo a contar de una miniserie que es del 2021, que se llama Las cosas por limpiar. En inglés el título es Maid, que es mucama, y la pueden ver en Netflix y, como siempre les digo, en sus proveedores de cosas audiovisuales. ¿Hay algún amigo en internet que seguramente la tiene? Sí. Acá no estamos dando ningún tipo de información sobre eso, pero bueno, como siempre. Y esta serie, la sinopsis, lo que dice, Alex, al escaparse de la precaria casa de la que vive con Jan, su marido, va a un refugio para víctimas de violencia doméstica y al principio tiene que lidiar con una enorme cantidad de trámites para poder usar algunos de los beneficios que el sistema le ofrece. Todo esto se va a combinar con la necesidad de trabajar y la complicación de hacer todo sin tener donde dejar a su hija Maddie porque ella no cuenta con una red familiar que la pueda ayudar. Claro. Esta miniserie lo que está bueno además es esto, que por ahí es algo con lo que uno no tiene que hacer un acuerdo de después seguir viendo millones de temporadas y demás, sino que son 6 capítulos, entonces uno puede comenzar, terminarla y a eso como darle un cierre. Esta serie, o esta miniserie, está basada en el libro de memorias de una chica que se llama Stephanie Land, que es estadounidense, y el libro se llama Sirvienta, trabajo duro, salario bajo y la voluntad de sobrevivir de una madre. Si bien el libro tiene como muchísimas más capas y más información que la que vemos en la serie lo que va a retratar es la violencia doméstica e institucional y también todos los vericuetos legales y las trabas burocráticas que una mujer, que es madre de una niña chiquita, tiene que atravesar para poder no solo salir de la situación de violencia doméstica, sino subsistir básicamente, o sea, Claro. proveerse para ella de un techo, de comida y demás. En la serie lo que vamos a ver también es que hay como un montón de instancias desde el momento en que ella tiene que darse cuenta de que lo que le está pasando en la casa es realmente una situación violenta, y cómo salir, una vez que está fuera de ese espacio violento, cómo va a ser para poder seguir adelante. Lo que está bueno de esta historia, ¿no?, es que es como una manera muy buena de ver las múltiples violencias que uno por ahí generalmente piensa, bueno, una situación de violencia de género en un hogar, o una situación... Y no son unas cosas aisladas. Mismo como la red de contención funciona, la violencia también funciona así. Y vamos a ver a Alex, nosotros, transitando todo esa necesidad de salir de ahí y cómo se reconstruye, y con ella también lo que vamos a hacer un poco es desaprender también algunas violencias que no son tan visibles. ¿Cómo qué? Que no son solo, uno a veces piensa solamente en violencia de género como de esposos, de novios, de parejas, de padres, y acá en realidad vamos a ver que hay un montón de violencias que tienen que ver con el género, que vienen de parte del Estado y de las instituciones que quizás deberían estar ahí para darte una mano, que son más sutiles de lo que uno podría pensar, pero siguen siendo una violencia de género digamos, es revictimizar a una persona que ya está siendo parte de una violencia anterior o más grave, como puede ser la violencia doméstica. Claro. En el viaje de Alex, lo que está bueno también es que, esto yo porque la vi la serie y me quedé pensando, ¿no? Nosotros vamos a ver una persona en ese espacio, pero en Estados Unidos. Pero está bueno, lo que la serie hace es como mostrar un poco el fondo de los Estados Unidos precarios, que no solemos ver mucho
en las pantallas, o que quizás es más de producciones más independientes o como si fuera indie. Y entonces está bueno porque lo que nos muestra eso es cómo es un país que está lleno de mujeres que lo que están haciendo es trabajando por casi nada para sobrevivir y navegan constantemente en una burocracia que supuestamente brinda ayudas que no ayudan a nadie. Y eso va a estar muy claro en la historia que vamos a ver de Alex, porque ella consigue ayuda del Estado. Sí. Lo que pasa es que ese Estado en realidad falla en entender qué tipo de ayuda necesitan esas mujeres, en entender los tiempos de una situación violenta, porque digamos, el primer episodio, sin generar ningún spoiler, ella se tiene que ir de su casa a la mitad de la noche, y cuando esa mujer sale de ahí, las ayudas, incluso en un país primer mundista, como podemos pensar de Estados Unidos, que uno cree que es como ideal. No cree, porque yo personalmente lo creo, pero digo como que tiene esa idea, claro, o nos venden esa idea, es completamente lo contrario. Y hay muchas ayudas, pero no funcionan, o sea, no ayudan a nadie en definitiva. Y la historia está buena porque está planteada desde ese lugar, desde el punto de vista de Alex, cómo tiene que ir literalmente haciendo cuentas diarias de cómo va a ser para sobrevivir un día más. Contando la moneda, digamos. Exactamente. Bueno, contando la moneda, Alex lo que va a lograr, entre otras cosas, es irse a un refugio de mujeres que son víctimas de violencia de género y va a conseguir un trabajo como mucama, justamente. Como mucama, cobrando por hora menos que el mínimo del mínimo. Y entonces ahí lo que vamos a ver también es cómo esta precarización laboral se suma también a las violencias que ella ya viene sufriendo, digamos, por todo esto que veníamos hablando, ¿no? Y es la violencia y la precarización laboral, las dos cosas. Exactamente, pero también ¿por qué? Porque yo creo que esto nos lleva a hacernos algunas preguntas, ¿no? Primero, si es posible salir de la violencia, de una situación de violencia de género, ¿y qué pasa cuando una mujer decide irse de un espacio violento y más maternar sola, tratando de sostener y proteger a esa infancia que digamos, con la que se va a ir de ese lugar? Entonces, a mí me parece que ahí también lo que tenemos que pensar es a qué trabajos acceden las mujeres en general, pero también las mujeres que de un momento para otro necesitan recuperar su independencia económica, su autonomía y tener que de repente, por ejemplo, conseguir un techo porque te tienen que ir de donde están. Claro. Y eso es muy fácil de responder. Las mujeres que tienen esos problemas acceden en su mayoría a trabajos precarizados, son generalmente tareas, bueno, como la que vamos a ver de Alex, que hace limpieza en casas de familia. Entonces, todo lo que tiene que ver con las trabajadoras de domicilios particulares es el tipo de trabajo o la línea de trabajo. Para que tengamos como una idea, en Argentina el servicio doméstico es el sector que mayor puesto de trabajo genera para las mujeres. Creo que vos en lo que venías hablando también en lo que hablabas en el bloque 1, hay algo de eso, ¿no? Dentro de esto, este gran panorama de los trabajadores y las trabajadoras, las mujeres, y particularmente las mujeres que se dedican a trabajar en domicilios particulares, tienen que, digamos, la peor parte de toda la precarización está ahí. Y creo que por ahí lo que está bueno es pensar esto que en la pantalla va a estar un poco más lejos y vamos a ver un Estado, pero muchísimo más presente del que nosotros podamos tener acá para acompañar a una persona en situación de violencia de género. De todos modos, sigue sin alcanzar. Y esto para mí tiene que ver también con tratar de pensar en realidad el valor de ese tipo de trabajos, ¿no? Porque es mal paga una mujer que necesita salir a trabajar de limpiar la casa de otra persona o de cuidar. Claro. Justamente por eso, porque las tareas de limpieza, de cuidado, digamos, si lo tuviéramos que pensar de alguna manera, es el trabajo doméstico en general y el gran paraguas que hay que sostiene eso, que es las tareas de cuidado. Y en general, no porque yo lo piense, pero digo, cuando uno suele hablar, se suele pensar que es un trabajo que puede hacer cualquier persona, que solamente las mujeres lo pueden hacer, que en realidad ni todas las mujeres saben hacer ese trabajo, ni cualquier mujer puede hacerlo, y también lo podría hacer tranquilamente alguna persona que se perciba como varón, digamos. Claro, cualquier persona puede hacer Pero eso. tenemos esa idea o es un prejuicio que generalmente está fundamentado en cómo pensamos los roles de género, ¿no? Pero además, que no es tan solo revalorizar ese trabajo, es darle el verdadero valor de ese trabajo. Ese trabajo es el gran sostén de la sociedad. Porque además de todas estas personas que incluso precarizadas perciben un salario por hacer estas tareas, se suman todas las mujeres que hacen esas tareas per se gratis
ocultos atrás de una figura de cuidado y de amor. Entonces, me parece que en base a los diferentes disparadores que por ahí la historia de Alex nos puede plantear, está bueno pensar primero, como digamos, si tuviéramos que ver las diferentes problemáticas o violencias, por un lado, bueno, ¿qué pasa cómo una mujer encuentra sus herramientas y sus andamiajes para poder correrse de una relación violenta o de una situación de violencia doméstica? Después, ¿qué pasa cuando esas personas no están solas y tienen hijos? Claro. Y después, cómo el Estado tiene que ser muy eficaz o muy orientado. No son situaciones para ir tirando el medio mundo y bueno, y ver cómo se ayuda. No, tiene que ser muy puntual, porque el camino de reconstruir tu autonomía, de reconocerte como una víctima de violencia doméstica, necesita de ese acompañamiento. Incluso con los números que vos dabas en el bloque 1, si nosotros pensamos en las cifras de que vos estabas hablando, sí, pensemos en esas mismas cifras o valores, digamos, que se necesitan para vivir y satisfacer las necesidades básicas en una mujer que está sola, que no tiene casa, que tiene un hijo o una hija o un hije, y que además su sueldo está dentro de este margen de gente que dijimos que está completamente precarizada. Claro. Como te decía, en Argentina el 89% de los trabajos domésticos está precarizado. Sí. Y igualmente hace un año el gobierno lanzó un programa que se llama Registrar, que justamente lo que buscaba era combatir el trabajo no registrado en las casas particulares, y si bien se anunció con bombos y platillos por todos lados, ya estamos a un año de que se lanzó, la implementación no hizo grandes cambios. Seguimos teniendo 30 y pico % de mujeres que no están que solamente están registradas, perdón. Entonces, ese programa para registrar en realidad no se implementa, pero no hay nadie fijándose o controlando que eso realmente pase. Entonces, en realidad, en la realidad efectiva, si nosotros pensamos que una Alejandra en Argentina, claro, salió de su casa con su hija y consigue este trabajo, muy probablemente esté en una situación precarizada. Entonces, me parecía como un contenido copado para compartirles y traerlo para que lo puedan ver. Les repito, entonces, Las cosas por limpiar, la pueden ver en Netflix, son 10 capítulos de 55 minutos cada uno, y les recuerdo cualquier cosa, si conocen o vos estás en una situación de violencia de género, comunicarte al 144, gratuito, confidencial y anónimo, todos los días del año, en cualquier horario. En cualquier momento que lo necesiten. Exactamente. Era Paula Najmías con su recomendación para que vean, para que disfruten. Vamos a escuchar un poquito de música y enseguida volvemos.